Listo. Y así es. Vamos a... Ahí viene Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí estamos, buenas noches, Rodrigo. Esperando vernos. Bueno, aquí estamos. Buenas noches. Hola, Pedrito, buenas noches. Don Benito, buenas Gusto noches. en volvernos a ver, aunque no te vemos a ti. Bueno, ahí voy ya. Bueno. Ahora sí, ya estamos ahí. Pensé que le ibas a hacer segunda, Adolfo. Sí, Adolfo no se deja ver. Sí, a ver si llega. Bueno, aquí estamos ya. Ya, qué bueno. ¿Qué dice Lala? ¿Perdón? ¿Qué dice Lala? Ahí está Lala jalando. Ya, ya llueve o todavía no. Es la mejor leche de México. Eso. Sí. ¿Ya llueve? Estuvo lloviznando hace unos días. Yo creo que bueno. fue más o menos buena la lluvia, que estuvo 2 días seguidos. Hace 8 días, precisamente. Sí, pues cómo hace falta el agua. Sí, cómo no, en todos lados, no nada más acá. Así es. Luis, buenas noches. Don Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Luis? Buenas noches, gusto de verlos. No te vemos, ya te ves ahora sí, Luis. Después de unas largas vacaciones. Tiene unas vacaciones forzosas. Forzosas y pues varias, ya me lo imaginaba yo, por eso les dije por allá a principios de febrero, pero se nos alargó a finales de febrero. Pero pues Benito, ¿ya se puede escuchar o no? ¿Qué cosa? No, es que Benito tenía problemas hace rato con... Ok. Parece que no. No oye, no se oye. No. Ya se quiso ir. Bueno, pues ya estamos 6, yo creo que vamos a dar inicio para que no se nos haga muy tarde. Tenemos 6 minutos de tolerancia para el final. Y pues, ¿qué les parece si nos acompañan? Vamos a dar gracias. Bendito Dios y amoroso Padre, te damos gracias, infinitas gracias, porque nos has demostrado un amor tan inmenso, un amor tan fuera de este mundo que a veces no lo entendemos, porque nuestros cuerpos nos limitan, nuestra naturaleza humana nos limita a entenderte, a comprender esa grandeza de tu amor, de tu presencia misma y de tu gran, inmenso amor ágape que a veces no entendemos, pero lo recibimos y te damos gracias por ello y te adoramos por eso también y aquí estamos dispuestos a aprender lo que tú nos quieras enseñar. Estamos aquí, hija. Y ayúdanos también a comprender exactamente qué es lo que quieres que entendamos para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida en tu iglesia sea diferente, para que nuestra iglesia, esta pequeña parte de tu cuerpo, aprenda a ser una iglesia saludable y en eso queremos y tú nos vas a ayudar a lograrlo porque sabemos que tú nos amas. Padre, aquí nos tienes, tómanos en tus manos. Somos tuyos, haz tu voluntad con nuestras vidas y que hagamos lo que tú quieres que sea y seamos los hijos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad y que todo sea para tu gloria, honra y alabanza. Amén. Amén. Pues bien, no sé si alguien vaya a llegar más tarde, que se vaya uniendo. Vamos a dispensar a nuestro hermano Rigo, a nuestro hermano Natanael, que no van a poder estar con nosotros, pero ya les dijimos que pueden escuchar la grabación y ya está grabándose el programa, así es que vamos a continuar. Bueno, seguimos vamos a continuar con lo que nos quedamos allá por diciembre. Estamos en la Avenida de la Esperanza.
en este segundo repaso propiamente. Y quiero que recordemos lo último que vimos, que el hecho de estar el domingo o el día de reunión, cualquier día que sea, estar en la misma presencia de Dios, unidos a Cristo en la alabanza que Él eleva a su Padre eternamente, y nosotros somos los privilegiados de unirnos a Él y usar sus mismas palabras, su presencia misma para estar ante el trono del Padre por el impulso del Espíritu Santo y disfrutar de esa reunión. Y a mí se me quedó muy bien grabado esto, de que cuando salgamos de la reunión dominical o sabatina o de cualquier día que sea, regresemos como Moisés, que me marcaste, de gozo. Estaba yo entrando aquí a la computadora con la conferencia de viernes. A lo mejor no de luz, ¿verdad? Pero sí de alegría y de gozo. Llámanos como a las, esa es las 11, ¿no? Por favor. La idea con la que nos quedamos en diciembre. Sí, estoy bien. Ándale, pues, hija, gracias. Y vamos a continuar ahora. Voy a hacer mi presentación para que me guíe con esto. Ahora vamos a ver algo importante. Quizá nos hagamos una pregunta. ¿Qué es algo digno de celebrar? No se imaginan algo que sea digno de celebrar, pero de celebrar con toda la pompa, como se dice en el lenguaje de la sociedad, de la alta sociedad, principalmente allá en el tiempo de Porfirio Díaz. Esa derroche de dinero y del lucimiento de vestidos y toda la cosa, música y bocadillos. ¿Qué es lo digno de celebrar? Porque eso se queda corto. Hay algo más importante que sea digno de celebrar. Y precisamente para allá vamos en la venida de la esperanza. Porque ese es el camino que estamos siguiendo, es el camino que estamos construyendo. No lo estamos construyendo nosotros, ya está construido, solamente estamos transitando por él y disfrutando de la grandeza de esa avenida de la esperanza. Y bien, hay algo importante. Yo creo que ya se imaginan hacia dónde voy. Voy a hacer mi presentación y bueno, pues vamos a iniciarla. Bueno, ahí tenemos una imagen que nos muestra lo que acabamos de celebrar en diciembre y ese es algo también digno de celebrar. Ya sabemos entonces qué es lo digno de celebrar. Y continuamos. Nuestro tema de hoy se llama el calendario de adoración que estamos utilizando en Comunión de Gracia y que su propósito más importante es celebrar su historia. ¿De quién? De Cristo Jesús. Ese es lo digno de celebrar. Y vamos a comenzar. ¿Por qué? Vamos a sentar las bases del por qué este es el propósito del calendario de adoración, celebrar su historia. A lo mejor no lo habían visto de ese punto, pero la iglesia nos está ayudando a entenderlo. Es que el calendario de adoración que estamos siguiendo nosotros está diseñado para enfocar nuestra adoración y nuestra atención única y exclusivamente en Jesús. ¿Y qué de Jesús? Bueno, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y lo que él trajo como un regalo, el Consolador prometido y la revelación total de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nos trae Jesús. Esto es Jesús. Y bien, ahora todos tenemos una historia personal. Eso sí, si nos dicen que nos pongamos a escribir nuestra historia, pues la empezamos a trabajar. No sé, no somos escritores todos, pero alguien me podría decir, si se les pidiera que escribieran su historia, ¿con qué empezarían? La pregunta del millón. ¿Con qué empezarían?
pues a mí me viene a la mente mi fecha de nacimiento. Sí, claro, claro, desde yéndonos a los inicios. ¿Alguien más? ¿Por qué empezarías, Memo, en tu historia? Tal vez empezaría primero con los abuelos, que es lo más que uno está probablemente más en contacto, abuelos y los padres, ¿verdad? Ajá. Bien, ya hay otro punto. Pedro, ¿por qué empezarías tu historia? Pues tal vez alguna experiencia especial de la niñez. También, claro que sí. ¿Y Rodrigo? Pues hay varias cosas por las que uno puede comenzar. Lo que han mencionado, pues sí es importante. Pero pues yo, por ejemplo, empezaría viendo hacia atrás y viendo cómo se desarrolló mi vida desde los inicios de trabajo, de esfuerzo, de luchas, porque hemos luchado aún sin conocer a Dios, porque Dios vino después. Exacto. Y un buen comienzo, un nuevo comienzo sería el día en que encontramos a Cristo en nuestro camino, que escuchamos hablar de Él, que vimos escrituras o escritos que nos hablaron de Él y nos orientaron y nos animaron a desarrollar fe y creencia en Él. Pues entonces yo diría son varios los momentos Claro. en que uno podía comenzar. Claro que sí. Bueno, todas sus respuestas están correctas. Aquí no hay ni una equivocada. Ya se escapó Benito, le vamos a preguntar cómo empezaría su historia. Bueno, no importa. Entonces, nuestra historia personal, pero hay algo importante por ahí que dijiste, Rodrigo, que encontramos a Jesús. Pues yo te podría decir que no. Él nos encontró a nosotros, nada más que no nos dimos cuenta. Y entonces nos da el crédito de decir que nosotros lo encontramos. Es válido para nuestro ego, para nuestra forma de vivir, nuestra naturaleza humana, pero la mera verdad, después de todo el conocimiento que hemos tenido, nosotros no lo buscamos ni lo encontramos. Él nos vino a encontrar y vamos a ver más tarde por qué puedo decir eso con todas las pruebas del mundo, que Él fue el que nos vino a encontrar. Muy bien. Ahora, hay algo importante también aquí que debemos considerar. Cada historia de nosotros es única, es apreciada y es valorada. Y como lo vieron, sus respuestas fueron diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una historia muy diferente. ¿Sí? A lo mejor hay cosas que se parezcan, pero no, todas son diferentes. Ahora, nuestra historia personal puede ser apreciada, como dijimos en el primer renglón, puede ser valorada, pero muchas veces puede ser frustrante, o como dice aquí, frustrantemente fútil, o sea, que vale menos que nada, porque hay muchas personas cuya historia está muy disminuida, ¿sí? ¿Cuánta gente se siente menos de lo que es? Porque dice Dios que no debemos sentirnos ni más ni menos, sino lo que somos. Y claro, tenemos que aprender a valorarnos también, y gracias a Él que nos ayuda a valorarnos. Pero entonces nuestras historias personales tienen un sello muy particular. ¿Y por qué es frustrante? Pues porque somos como la hierba del campo, ya decía el rey David, nos marchitamos y nos morimos, ¿sí? Está repetido una palabra, entonces es que empieza con M, es morimos, ¿sí? Como decía David también, somos como la niebla que aparece y al rato ya no existe. Somos menos. Nuestra vida es, y comparada con la eternidad, es un instante. Un instante. Bueno, pero esa es la parte que a veces nos frustra.
Esa es la parte con la cual nos sentimos un poco mal. Pero Él nos ayuda a darle valor. Tenemos un lado oscuro y tenemos un lado brillante. El lado oscuro de nuestras historias individuales puede ser el resultado de cómo se desarrolla nuestra vida. Y todos de ustedes precisamente dijeron que comienzan su historia con algo que les sucedió, ¿sí? Pues aquí es donde viene, que puede ser oscuro o puede ser brillante. Entonces, la soledad, la separación, la fragmentación de la sociedad, de la familia, la ruptura del matrimonio de los padres, no sé, hay tantas cosas. Muchas veces, ¿cuántos de los niños son abandonados por sus padres? ¿Cuántas se crían en hogares sustitutos? Bueno, hay tantas historias, muchas historias, diferentes todas. Pero nuestra historia, óiganlo bien, y aquí viene lo más importante, nuestra historia existe solo en el contexto de los demás. O sea que no estamos solos. Aún aquellas personas que no tuvieron un hogar, que fueron criados en hogares sustitutos, aquellos que vivieron sin sus padres, aún tienen un contexto, ¿sí?, dentro de los demás. Y bien, vamos a saludar a Pablo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Entonces, mi historia, y podemos decirlo cada uno de nosotros, mi historia tiene más sentido cuando consideramos nuestra historia. Hay una razón por la cual estoy diciendo todo eso. Nuestra historia es más que mi historia, porque nuestra historia está formada por todas las mi historias. ¿Sí me entiende? Cada uno de nosotros forma una historia nuestra. Y bien, esto nos va llevando al propósito de esta lección. Y es que somos seres relacionales. Padre, Hijo y Espíritu Santo son relación. Y ese es el primer ejemplo y es de donde procedemos todos. Y entonces somos relacionales, como fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces nosotros también somos relacionales, nada más que a veces no queremos hacerlo y fincamos barreras. Hijo a padre, hija a padre, a madre, esposo, esposa, hermano, hermana, amigo, amigo, colegas, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, no sé. Estamos inmersos en la relación. La relación que tenemos con la cuadra donde vivimos, con la colonia donde vivimos, en el lugar de trabajo, en el centro de trabajo, en donde estemos desarrollando nuestra profesión, tenemos una relación también. Y bueno, hay tantas cosas en el mismo pueblo donde vivimos, en la colonia. A veces nos interesamos por los demás, a veces apoyamos, queriendo caminar también por la avenida del amor. Y bien, entonces tenemos relación, es lo más importante, como ya se ha venido diciendo, que somos relacionales. Y entonces nuestra historia da sentido y significado a mi historia. Entonces, cualquier historia que hagamos, si nos ponemos a escribir nuestra historia, la de cada quien, mi historia, no va a tener significado sino dentro de nuestra historia. Por ejemplo, Rodrigo decía lo que pasó en su niñez, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque ahí hubo relación también. Entonces, su historia tiene sentido en la relación con la familia, más que nada, ¿sí? Y bueno, por ahí va la cosa. También, aquí viene lo bueno, ya vamos llegando al punto, mucha vuelta, mucha preparación para llegar al punto final, pero tenemos la gran historia.
la más grande de todas las historias que da sentido a todas nuestras historias personales y colectivas. Nuestra participación en la gran historia, porque estoy participando yo y cada uno de ustedes sin que nos demos cuenta en esa gran historia. Y bueno, y nada menos que su historia, la majestuosa y cósmica historia de Dios revelada en su Hijo Jesucristo. Esa es la historia más grande, la historia que abarca a todas las historias, la que da sentido a todas las historias individuales. ¿A dónde quiero llegar? A que cada uno de nosotros tiene una relación personal con el Padre a través del Espíritu y en el Hijo. Y entonces la iglesia, como una relación común, nuestra historia, también está formando parte de esa gran historia, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros estamos viviendo nuestra historia en el contexto del cuerpo de Cristo. Nuestros hermanos de otras denominaciones están también viviendo su historia en el contexto del cuerpo de Cristo. Y así podemos buscarle por donde queramos buscarle. Siempre vamos a encontrar que nuestra historia, sea personal o sea colectiva, tiene sentido en su historia. El Evangelio, las buenas nuevas, es la historia, es su historia. Y esa historia es una buena noticia de un Dios que crea y quiere compartir su amor y comunión con nosotros. Por eso decía Rodrigo, no lo encontramos, Él nos encontró, pero nos deja decir que sí lo encontramos, ¿verdad? Y muchos hermanos en su prédica dicen, busca a Jesús y búscalo porque lo necesitas. Pues sí, pero resulta que Él es el que me busca a mí, nomás que no me he dado cuenta, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta, podemos gritar, aleluya, no sé, que podamos gritar, de darnos el gozo de saber que Él nos ha encontrado. ¿Y saben cuál es el más grande encuentro que ha tenido Cristo con nosotros? La encarnación. Él vino a buscarnos. Él vino a buscarnos y nos encontró en la inmundicia del mundo. Pero ahí nos encontró, ahí nos amó, ahí nos redimió y ahí nos llevó a los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Digno de alabanza. Digno, como decía hace rato, digno de celebración. ¿No lo creen? Bueno. Sí, Rodrigo, adelante. Ahorita que estás diciendo eso, Rubén, me acuerdo de una historia que Sí. escuché por ahí, de que un niño tenía un barquito de juguete. Sí. Y luego el barquito, él consideraba que era de él porque se lo habían comprado a él. Y un día lo perdió. Al cabo de un tiempo, estando por ahí en algún lugar, vio su barquito en una fuente de agua. Dijo, ese barquito era mío. Y lo reclamó y ahora era doblemente suyo. Porque antes era suyo, lo recupera y otra vez es de él. Entonces ahí yo veo que es doblemente de él. Y algo parecido es con lo que nos pasa a nosotros. Sí. Nosotros somos de Cristo, estábamos perdidos de Cristo, nos encuentra y ahora somos doblemente de Él. Aleluya. Pudiera Claro considerarse así. Claro que sí, sí. Gracias, Rodrigo. Preciosa historia y muy, muy vívida, muy, muy real, ¿no? Es cierto. Y entonces esto es algo grandioso que hay que celebrar. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Las increíblemente buenas noticias de Jesús viniendo a la tierra, irrumpiendo en nuestras dimensiones físicas de tiempo y espacio, porque para Él no hay tiempo ni espacio. Él es eterno. Él creó el tiempo y el espacio para nosotros y vino a meterse al tiempo y al espacio para ser uno de nosotros. Por eso, cuando llega aquí y para que sea blanco del efecto del tiempo y el espacio, tuvo que empezar con un embrión, ¿sí? Porque eso es lo que hace el tiempo.
y el espacio, hacernos crecer, nacer y llegar a morir. ¿Sí? Estamos a expensas y en las garras del tiempo y del espacio, porque Dios es eterno. Y qué bonito que gracias a Él, gracias a ese encuentro que vino a hacer, o como dice Rodrigo, a ese reencuentro que vino a hacer de nosotros, ahora tenemos dispuesta la mesa en la eternidad. Esto es grandioso, ¿no les parece? Digno de celebración. Y entonces, para, como dice aquí, para ser uno de nosotros, para redimirnos y para invitarnos a esta relación eterna de amor y gracia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, sobran las expresiones, sobran las palabras. Creo que esto es algo maravilloso. Continuamos. Algo muy valioso también y digno de celebración es que en Jesús vemos el rostro humano de Dios. Si recordamos en aquel tiempo cuando Dios le permitió a Moisés verlo, y porque era tan grandioso, tan brillante, que si lo veía de frente se iba a quedar ciego. Bueno, eso es lo que suponemos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Lo pudo cubrir, lo pudo proteger de los efectos que producía la majestad de Dios, ¿verdad? Que podría haberlo dejado ciego o no sé, y mostró su gloria, ¿sí? Entonces, pero en Jesús, y ese es el gran privilegio que tenemos nosotros, aún desde hace 2000 años, tenemos ese gran privilegio todos los humanos de ver el rostro de Dios, pero el rostro humano, ¿sí? Y claro, como bajó Moisés todo brillante, pues así debemos andar brillando de gozo, brillando de emoción, brillando de intención, de contagiar a la gente de nuestra sonrisa, de nuestro gozo, de los frutos del Espíritu, el gozo, el amor, la paciencia, el aceptar a todos, el comprenderlos a todos. Bueno, hay tantas cosas que podemos decir. Entonces, en Jesús hemos visto el rostro humano de Dios, pero también hemos visto el amor de Dios manifestado en una persona. Y por medio de Jesús ahora tenemos fe y esperanza y estamos incluidos en el amor de Dios. Y volvemos a caer aquí en la fe, la esperanza y el amor, que es lo que estamos madurando ahorita aquí con Comunión de Gracia, y gracias a Dios que lo estamos entendiendo, y creo que esto nos va a servir para entenderlo mejor. ¿No les parece? Bien. Ahora, esto vale la pena celebrarlo. ¿No les parece? Vale la pena. ¿Y cómo vamos a celebrarlo? Vamos a empezar. Hay una historia que encontramos en los 4 evangelios, y las consecuencias eternas que ahí nos muestran también se examinan a lo largo del Nuevo Testamento. Bueno, pero en el Antiguo Testamento hay evidencia de la obra salvadora de Dios, de su fidelidad y de la preparación para la venida de Jesús. Y podemos ver en los profetas cómo nos anunciaron la llegada de Jesús, principalmente Isaías, que lo leímos ahora en diciembre, y en noviembre, bueno, en el tiempo del Adviento, principalmente, como vimos la obra salvadora de Dios cuando se manifestó en Noé, la obra salvadora de Dios cuando se manifestó al paso del Mar Rojo, y bueno, no, hay tantos ejemplos, ¿verdad?, de su fidelidad, porque a pesar de en el tiempo de los jueces, de que hubo mucha traición de su relación con el pueblo, cuántas veces le falló el pueblo y él siguió fiel a él, y cómo fue preparando la venida de Jesús y la manifestación. Óiganlo bien, esto es importante que entendamos el Antiguo Testamento aquí, la manifestación de la necesidad de la humanidad de un Salvador, porque la ley no trajo salvación.
La ley trajo muerte. La ley trajo culpa. Era lo que no querían ver los fariseos. Entonces, vemos aquí la necesidad de todos de una salvación. Ah, pero esa salvación tiene un precio. ¿Saben cuánto vale? Por gracia. Por gracia. Esto es algo importante, algo maravilloso, es algo que mucha gente está entendiendo ahora. Y gracias a Dios que lo estamos entendiendo. Y que no se nos olvide que todo es por gracia, que no nos cuesta absolutamente nada y hay que proclamarlo y hay que anunciarlo y hay que invitar a la gente a que entienda precisamente que Dios se da de gracia. Y bueno, pues esto también es algo que es digno de celebración. Bueno, ahora también en Jesús vemos el cumplimiento de todo lo prometido. Todo el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Por eso él pudo anunciarlo con a toda voz. Yo no he venido a abrogar la ley, ¿no? La he venido a cumplir. Pero no a hacerla cumplir con los castigos y todo, no, a cumplirla él. Él es la ley que se cumplió. Él es la ley que sí pudo llevarse a cabo. Él cumplió los mandamientos en su presencia, en nuestro lugar, y es lo más maravilloso, porque la humanidad no podía por sí sola, y la ley por sí sola tampoco le ayudaba al ser humano. Tenía que haber la intervención divina, y eso es precisamente lo que hizo Jesús en el Antiguo Testamento. Y algo más maravilloso, la realidad de lo divino venir a vivir entre nosotros. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el Dios majestuoso, haya venido a encontrarnos en nuestro mundo, en nuestro tiempo y espacio, en nuestra maldad, en nuestra caída, en nuestra desobediencia? Él vino así. Y esto me emociona contarlo porque así como vemos al Padre que va a recibir al hijo pródigo que viene todo oliendo a chiquero y a cerdos y lo abraza. Él no estaba sucio. Él estaba bien vestido, tal vez perfumado, y no le dio nada de repulsión abrazar a su hijo porque lo amaba. Este hijo que venía todo maloliente. Y así vino Dios en la presencia de Cristo a ese establo maloliente en Belén para encontrarnos, para reencontrarnos, como decía Rodrigo, y tiene toda la razón, porque aparentemente nos perdió en el Edén, pero no, así lo permitió él. ¿Por qué? Porque este reencuentro iba a ser maravilloso, esto iba a ser grandioso, y por eso es que nos reencuentra. Bueno, así que las sombras son consumidas por la realidad, porque decía que todo el Antiguo Testamento es en las sombras de la realidad que es Cristo, ¿sí? Lo que Él hace y lo que Él es. Y ahí está el cumplimiento de todo. Se me ocurren muchas cosas del Antiguo Testamento, pero no tenemos tiempo para platicarlas, pero podemos ver, por ejemplo, algo que no es ajeno a nosotros, la observancia de las fiestas del Antiguo Testamento, de Levítico 23, ¿se acuerdan? Cada una de ellas cumplía una etapa de la vida de Cristo. Y vaya, pero como relojito, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Pero, en fin, el amor tan inmenso, ese amor del profeta Amós por aquella prostituta, es algo maravilloso, ese amor sin condiciones, un amor sin reservas, y podemos decir más cosas, pero ahí lo dejamos. ¿Ah? Entonces, esa es la realidad de quién es Cristo, y Él da sentido a todas nuestras historias, y al hacerlo da esperanza a toda la humanidad y para siempre. De ahí que entonces nuestra historia tiene razón, tiene sentido en la gran historia, no tanto en nuestra historia, sino en la gran historia, porque nuestra historia está inmersa en la gran historia. ¿Sí se me entiende? Mi historia personal
está inmersa en nuestra historia colectiva, pero a la vez está inmersa en la gran historia. Porque para Dios, toda la humanidad es uno solo, en Cristo Jesús. Imagínense, todos tenemos cabida en el cielo, en ese reino maravilloso. Gracias. Bueno, ya estamos terminando. Los apóstoles, los discípulos estuvieron consternados por su crucifixión porque se decepcionaron de su maestro. Pues, ¿cómo es posible? Y como decía el apóstol Pedro, ¿por qué vas a sufrir? Sí, ¿por qué vas a sufrir si tú eres maravilloso? Tú eres el Hijo de Dios viviente, se lo había dicho, ¿sí? Pero no sabía que había que sufrir. Había que sufrir, como el sermón de este domingo podemos recordar. Y bien, pues, y entonces después quedan más atónitos con esa resurrección, ¿sí? Y la ascensión de alguien que estuvo con ellos, que pudieron ver el rostro de Dios humano en Jesús, ¿sí? Y esto los transformó completamente, ¿sí? Y reconocieron que algo único había sucedido, ¿sí? Esto nos había dado en toda la historia. Y no solo es otro evento en la historia de los eventos, sino el evento, el único evento que cambia y transforma todos los demás eventos de la historia. Y es que esta historia fue tan trascendental, y aquí viene lo importante, que anunció una nueva creación, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de pensar, una nueva forma de adorar, una nueva forma de celebrar, pero también de vivir. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Esta es la historia de Cristo. Esta es su historia, la cual da sentido a todas nuestras historias y a mi historia, ¿sí? Bueno, y esto nos indica que algo nuevo había llegado al mundo, y es tan emocionante y tan alucinante y tan alegre y asombroso y maravilloso que necesita celebrarse. ¿Por qué? Porque es digno de celebración, simplemente. Es un pozo profundo que nunca podría agotarse, es eterno. La historia, su historia, que nunca podría ser superada, porque esa historia también nos pertenece, o nosotros pertenecemos a esa su historia. Y una historia con dimensiones personales, comunitarias, la iglesia, y cósmicas, porque la creación gime en espera de la redención de los hijos de Dios. Entonces esto trasciende el tiempo y el espacio. Eso es lo más maravilloso. Y Jesús será el nuevo y ahora inevitable foco de adoración. ¿Qué os parece, hermanos? Ahí terminamos. Esta es mi presentación de hoy. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿A dónde voy a llegar? ¿Saben dónde voy a llegar? Al título de la presentación. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan cómo se llama la presentación? El calendario litúrgico. Allá voy. Vean, esta es una introducción de lo que significa el calendario litúrgico. Es la historia, la gran historia de Jesús. Y hay que celebrarlo. ¿Y cómo lo celebramos? Todos los años. Todos los años. Quise presentárselo, me gustó como nos lo mandaron de la iglesia. Vamos a ver el calendario litúrgico de esta manera, de algo digno de celebrar. ¿Y cómo celebrarlo? Bueno, alguien dice, bueno, vamos a transitar con Jesús todo el año. Puede ser así. O estamos celebrando a Jesús todo el año en las diferentes etapas de su vida, de su obra, de su historia. Y aquí tenemos, por ejemplo, me voy a adelantar tantito, tengo todavía tiempo. El Adviento, por ejemplo, la primera etapa. ¿Qué se anunció en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento anunció
el cumplimiento en Jesús. Su nacimiento, su epifanía, su muestra al mundo, la preparación para la Pascua, el sacrificio, la venida del Espíritu Santo, el tiempo ordinario de la creación de su iglesia y el establecimiento del reino. Tan fácil así, pero no es tan fácil. Es que hay que entender cada una de las etapas y cada una de las celebraciones que el calendario nos hace celebrarlo todos los días. No nada más el domingo, debemos celebrarlo todos los días, en nuestros corazones, en nuestros hogares, al platicar con la gente, al proclamarlo en la avenida del amor, por ejemplo, o en la avenida de la fe también con el hermano, porque a veces el hermano apenas entró y no entiende todo esto bien, pues entonces estamos ahí para ayudarlo. Y esto es una introducción para introducirnos, ahora sí, para introducirnos en el calendario litúrgico que vamos a repasar la próxima semana, dentro de 15 días. Así es que, hermanos, esto es todo. El trabajo de este día, están abiertos los micrófonos, sus participaciones, qué les parece, cómo lo ven ahora. No sé si logré el propósito de hacerlos captar la importancia del calendario litúrgico, pero no es en sí el calendario litúrgico, es Jesús mismo, porque Él es la historia de Él. Micrófonos abiertos. Pedro, veo que tienes ganas de hablar. Muy bien, muy bien. Como buen maestro, sí sabe identificar la actitud de los estudiantes. Tengo un comentario sobre mi historia, ¿verdad? Relacionada, ¿verdad? Con la historia de Jesús, la historia de Dios. En mi niñez yo mencioné, ¿verdad?, que dónde empezaría mi relato de mi historia, y mencioné yo que en la niñez posiblemente, ¿verdad?, porque yo pasé por un incidente o accidente, ¿verdad?, donde perdí la vida, donde morí. Y pues Dios quiso volverme otra vez a resucitar, podría decir yo, porque me ahogué, ¿verdad? Yo no tengo memoria de mi nacimiento. Generalmente los bebés, pues ese trauma tal vez lo queda fuera de su memoria. Pero sí tengo mi memoria, ¿verdad?, muy clara, ¿verdad?, de cómo me ahogué, ¿verdad? Y luego cuando volví a recobrar otra vez el conocimiento, ¿verdad?, porque mi madre me estaba obligando a que expulsara el agua que había tragado, porque pues me había llenado los pulmones de agua. Pero yo creo que eso fue pues un paso, vamos a decir, como de un bautismo, ¿verdad? Fui sumergido, ¿verdad?, en el agua, morí y resucité, como un simbolismo del bautismo en el espíritu que me esperaba todavía. Muy bien, gracias, Pedro, magnífica tu historia y gracias por compartirla, claro que sí. No, pues es maravilloso. Sí, amén. Es que tenías un propósito que cumplir en la vida. y hay una cosa importante, eso que estás contando. Muchos, yo digo que la mayoría de nosotros en el nacimiento se nos olvida nuestra vida pasada. Y eso le pasó a Jesús también. Porque Jesús tuvo que aprender de niño, otra vez, lo que él ya sabía. Y si nosotros, como dice Efesios 1, que fuimos concebidos desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que ya tuvimos una vida antes de nuestro nacimiento mortal. ¿Sí? ¿Qué pasó? No lo sabemos. ¿Y cómo es que Jesús estaba aprendiendo? Y como dice el Evangelio, ¿no? Y aprendía y iba ganando
ahora sí, aprendizaje, y quiere decir que no sabía, también se le había olvidado, ¿sí? Pero es importante eso, es algo, ahora sí, digno de tomar en cuenta. Sí, Rodrigo, tenía levantado tu mano. Sí, levanté la mano porque ahorita que estabas tú hablando, Rubén, pues fue muy clara la explicación y el camino para la reflexión de nosotros. Y es que hay tantas cosas en esto de la comprensión de la vida que nos ha dado Dios, que se nos escapa muchas veces poder apreciar totalmente lo que eso es, porque hay muchas cosas que se le vienen a uno a la mente y no puede uno captarlas todas, porque son muchas cosas maravillosas que deberíamos de entender, y que ese entendimiento nos hiciera vivir de acuerdo a ese entendimiento y tener una vida despegada completamente de lo que conocemos, todo lo material, y mandarnos a una vida, digamos, tranquila, de reflexión. Porque como decías ahorita, como has dicho tú muchas veces y lo hemos repetido nosotros, porque en Él somos, estamos y vivimos, o no sé cómo dice eso. Y es cierto, desde antes de que se fundara el mundo, como hemos leído a veces, pues tenemos un destino que no lo que podemos entender de repente, y lo olvidamos y nos apegamos a cosas en lugar de vivir por el Espíritu y vivir con tranquilidad en medio de la paz que Dios nos puede dar. Y entonces a mí me resulta a veces desesperante ver que aquí las personas que nos acompañamos aquí en el grupito, que no sé si lo que yo les digo lo alcanzan a comprender o no me voy a entender bien, pero siento que, porque nunca me han reclamado ni me han dicho, oye, ¿qué quieres decir con esto? Nada, o lo entienden bien o no entienden nada, pero no me dicen nada, y me ven con mucho, dicen que no hay profeta en su casa, algo así, que nadie es profeta en su casa. Pues en este caso parece que a ellos les cae bien las explicaciones que les doy, y creo que me ven con respeto. Pues además de que son mis parientes cercanos, mis hijos, mis nueras, mis nietos y todos, pero todos están muy satisfechos. A veces nos comunicamos por WhatsApp y yo los veo a ellos y a ellos pues muy interesados, o me preguntan a veces cosas, y lo que les explico no me lo rebaten ni nada, sino que parece ser que lo entienden. Entonces, pues necesitamos que Dios nos vaya revelando cada vez más cosas de Él para poderlas seguir transmitiendo a los demás, y eso es maravilloso. Sí. Sí, Rodrigo, gracias por tu participación. Mira, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque Dios pone en ti las palabras, pero también pone en ellos el entendimiento, que no es tu trabajo. Así podamos ser los mejores presentadores de un tema. Si la persona que está recibiendo el conocimiento no está preparada o tiene algún problema, no lo va a captar. Y si Dios no lo está haciendo que caiga en el entendimiento, no se va a lograr. Pero si Él está actuando en ellos, ellos lo van a entender con las palabras que tú les digas. Eso sí, sí. O sea que no te sientas mal, al contrario. Da gracias a Dios que puedes transmitir su palabra. Es lo más importante. Puedes pedirle a Dios que te ayude a hacerlo mejor, y a ellos que le entiendan o que lo capten. ¿Sí? Pónselos en sus manos, simplemente. Y yo creo que sí, ¿verdad? Y bueno, Hechos 17:28 es la cita, porque en él nos movemos, existimos, de él somos, nos movemos y existimos. Esa es la frase que estabas diciendo, ¿sí? Y pues es cierto, lo dice todo, lo dice todo. Hace tiempo en la revista Odisea Cristiana, yo estuve escribiendo algunos artículos, pero también Willy lo estuvo escribiendo, y me gustó un artículo de él que dice, bueno, somos como los peces en el mar.
El mar es Dios y los peces somos nosotros. Entonces, si me salgo del mar, me muero. Si me salgo de Dios, me muero también. Así es que estamos en Él, ¿sí? En Él nos movemos, existimos y somos. Bueno, así es la cosa. Sí, ¿ibas a decir algo, Rodrigo? No, iba a decir que eso es lo que es cierto. Y el mar yo también lo he a veces concebido así, de que en los peces y todos los seres que ahí viven, pues están en el mar y nosotros estamos en Jesús, que es como un mar para nosotros, ¿verdad? Algo así es. Gracias. Otra persona que quiere participar. No sé, Benito, ¿cómo pasaste la clase? ¿Escuchaste bien o no? Sí, escuché bien. Sí. Ah, qué bueno. Y te agradezco la exposición, ¿eh? Gracias a Dios, sí. Y las opiniones Bueno. de los compañeros. Eso, gracias. Sí, Luis, adelante. Sí, gracias, Rubén. Antes de que salga otro tema, otro comentario, respecto a lo que comentaba Rodrigo, tenemos el apoyo, tenemos la herramienta de ahí del capacitador. Si está hablando acerca de un tema tomado del capacitador, viene una serie de preguntas para grupos pequeños. A veces están algo no muy comprensibles o quizás no, pues aplicables o adecuadas al caso de la familia de Rodrigo, que pudieran ser difícil que comprendiera, pero aquí pues con la ayuda de Dios, que Rodrigo las ponga en palabras comprensibles para su familia. Si él a veces tiene la duda que no lo entienden o si tiene también la inquietud de que se quedan con dudas o que no comprendieron lo hablado, pues esas preguntas ayudan a sacar las dudas, adaptándolas a que comprendan con palabras sencillas, que comprendan si se trató un tema del capacitador. Es un buen ejercicio y esas mismas preguntas pueden generar otras preguntas. O sea, es como una guía nada más. Y en eso se puede apoyar, puede ayudar mucho para que él mismo vea si se está dando a entender, y también ayuda a que quede muy claro el tema en la audiencia. Y pues es un buen ejercicio porque si bien pues Dios nos da el entendimiento y Dios nos va a hacer comprender todo aquello que para nosotros es difícil explicarlo, pero también pues debemos de facilitar las cosas, ¿verdad? Debemos de utilizar las herramientas a nuestro alcance para dar facilidad a la comprensión de los temas. Como en una ocasión yo les comenté que los ejemplos que vienen en el capacitador de los sermones, pues son ejemplos americanos, ¿verdad? Es gente americana la que los escribe y son ejemplos americanos. Como el caso del domingo pasado de una serie de La Ley y el Orden o algo así, una serie de televisión, pues si el auditorio no ha visto esa serie, pues le va a ser difícil captarlo o entenderlo, pero pues lo puede poner en ejemplo de aquí, ejemplos mexicanos de Chucho el Roto o o El Ojo de Vidrio, ¿verdad? Por allá por el norte, o de Pancho Villa, es ideas que se me vienen ahorita, pero no, como se los he dicho, no tiene que apegarse literalmente a como viene el capacitador, tiene uno que trabajar de ahí, con acomodar el ejemplo, acomodar la pregunta a que pueda captarlo la audiencia, ¿verdad? Espero que pueda ayudarle esa sugerencia. Sí, sí, y además lo importante es que ya que vislumbraste el sermón y ya tienes la idea de qué trata el sermón, pues
tratar de que las palabras o las ideas principales no se excluyan, que esas queden ahí fijas porque son el objetivo del sermón. Pero pues, la introducción la podemos cambiar, ¿sí? Y a veces no se presta, a veces sí, a veces, fíjense que como y bueno, por ejemplo, el sermón de la próxima semana habla de un papá con una niña que le fueron a poner su vacuna y bueno, esa se presta porque la entendemos, porque la hemos vivido y pues adelante, ¿no? Y ya después de tener la idea del sermón, vamos a revisar las preguntas. Y si las preguntas tienen alguna ambigüedad, pues si puedes cambiarlas y si no, pues acondicionar otras. Por ejemplo, ¿qué quiso decir el sermón con estas palabras? Entonces se invita a la gente a que expresen la idea de lo que se dijo y así se ve que lo entendieron. Es algo maravilloso eso porque nos ayuda a tener una retroalimentación, principalmente para ti, Rodrigo, porque sí, a veces lo que te pasa me ha pasado también a mí. Hay veces que nos quedamos, bueno, y ahora que nadie dice nada. Pues bien, pues no sé si alguien quiera participar más, si no, vamos a cerrarlo como gusten. ¿Sí? Memo, hoy no te he escuchado. Bueno, en relación al capacitador, ¿verdad? Lo que yo hago a veces, y no sé si le puedo ayudar a Rodrigo, es lo leo todo, ¿verdad? Extraigo el mensaje principal y lo expongo, qué es lo que yo entendí en mis palabras, ¿verdad? Claro, sin salirme del tema principal del capacitador. Y es así como yo preparo el mensaje, ¿verdad? Con mis propios, ¿qué es lo que yo entendí primero? ¿Sí? Y lo voy exponiendo, ¿verdad? Que claro, como ya dijeron, ¿verdad? Algunos ejemplos pues no se aplican en nuestro medio, ¿verdad? Y aún así no se puede aplicar del norte o sur, ¿no? Es un ejemplo. Sino hay que adecuar las circunstancias de la región, pues, del lugar en que está uno, ¿verdad? Y tratar, pues, de exponerlo, ¿verdad? Y ese es un buen método también, irse directo a las preguntas, ¿verdad? Oh, aquí estas preguntas se refiere a esto, entonces a veces uno cambia el punto de vista y se va dirigido a las preguntas, ¿verdad? Bueno, es una sugerencia y ha funcionado también. Sí, además en el cuerpo del sermón hay preguntas también, así es que se pueden ocupar. Y de esa manera van directamente a lo que se quiso decir y que la gente le entienda, más que nada. No, pues qué bueno, gracias por tu participación, vamos, estuvo muy bien. Pues no sé si alguien quiera hablar, si no, damos por terminada la sesión. Sí, Luis. Si no hay más comentarios, pues nada más hacer mi comercial. Gusto de verlos nuevamente, iniciando un nuevo año, donde pues no se tiene proyectado una conferencia nacional en este año, aquí en México. Y por el momento este año no se va a tener. Se va a seguir la misma línea que se tuvo el año pasado, donde va a haber conferencias regionales para facilitar el captar el mayor número de personas, especialmente los líderes, que se les complicaba mucho reunirse en un punto de manera nacional. Por ejemplo, pues ya recordarán el año pasado cómo tuvimos en Monterrey una conferencia para Francisco Villa, Monterrey, y personas cercanas ahí, por ejemplo, Ciudad Victoria, que pudieron asistir a algunas personas de Ciudad Victoria, creo, no estoy muy, pero creo que sí. Y también y Rodrigo, también, no sé si estuvo en esta ocasión, el año pasado. Y pues de igual manera, disculpa, Rodrigo, que no te avisé con más tiempo, pero estábamos en enero y lo que va de febrero planeando todo esto. Y pues
si se le facilita a Rodrigo asistir ahí a Monterrey, adelante. No va a haber conferencia nacional. También vamos a tener en Ciudad Juárez como el año pasado, entonces si no pueden ir a Monterrey, pues pueden ir a Ciudad Juárez, de acuerdo a sus circunstancias, ¿verdad? Si no les es posible, pues no se preocupen.